Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Y si hablamos de regulación enzimática, tenemos que hablar del concepto de enzima regulador. Las enzimas reguladoras son un tipo específico de enzimas que ayudan a activar, inhibir o regular distintas rutas metabólicas. Si bien es verdad que las rutas pueden ser directas, es decir, que puede haber una influencia de cierta velocidad de un reactivo A que pasa por una enzima a un reactivo B que después pasa por otra enzima a un reactivo C, etc. Los enzimas que regulan o controlan el paso de esas sustancias y se acaban convirtiendo por tanto en reguladores limitantes de la ruta, si se puede dar o no, sí que es verdad que son procesos más lentos y que por tanto, como digo, generan pasos limitantes que están en los primeros pasos normalmente más de las enzimologías del principio de las reacciones que más adelante según transcurre el proceso metabólico. No obstante, los ajustes que se dan por esas señales externas de las velocidades de las rutas se calculan por adaptaciones a cambios de energía y de la producción de los reactivos y cuánto se necesita que se transforme en los sustratos. Esas rutas ramificadas y que suelen existir en los, como digo, en los primeros pasos es donde más afectadas se ven, son precisamente para controlar más a la ruta metabólica. Nos interesa más parar un proceso de glucólisis en los primeros pasos que no haber gastado toda la energía en todos los demás procesos y después ya hacia el final bloquear esa ruta. No tendría ningún sentido y no sería eficiente a nivel biológico. Los mecanismos de control de la actividad enzimática siempre controlan la actividad de la enzima, la transcripción, por tanto, de todos los mecanismos para llegar a ella y la traducción, por supuesto. También se puede controlar de modo directo la actividad catalítica de la enzima por una modificación covalente, como ya hemos visto, de forma reversible o irreversible, o con los inhibidores, como comentamos en el caso anterior. Los controles, además de la localización subcelular de la enzima, son normalmente el acceso de los sustratos o inhibidores a las distintas reacciones. Asimismo, debemos de tener en cuenta que el proceso de alosterismo y competitividad o cooperatividad también aparecen asociados con los enzimas, ya que una enzima puede tener distintas regulaciones. Las enzimas normalmente alostéricas son así porque son enzimas complejos que cambian su actividad catalítica según el cambio en el ambiente o sustratos. Se activan o inactivan en las diversas rutas por una cinética sigmoidal y un comportamiento, por tanto, cooperativo en determinados casos positivos o negativos y se basa en que tienen además una estructura bastante compleja que eleva ese peso molecular como enzima. La cooperación, por su parte, es la actuación en un grupo de las subunidades de la enzima, de modo que el enzima puede inducirse o no para que pueda ser más fácil la adaptación de los reactivos, siendo todas las enzimas cooperantes, todas las partes de la cooperación de la enzima, y acaban siendo más útiles juntas que solas. Sin unirse, pues serían enzimas alostéricas como las que hemos visto antes. Estas interacciones, de hecho, cooperativas entre subunidades generan unas curvas sigmoideas en la cinética de Michaelis-Menten que hacen que los alosterismos son capaces de activarse en determinados rangos de sustratos con esos enzimas, pero también hay otros rangos que favorecen más la cooperación. Para estos enzimas tenemos normalmente una serie de parámetros específicos y normalmente las curvas, como digo, son un tanto diferentes. Y la más rápida normalmente de las regulaciones suele ser de hecho la cooperativa.
Las subunidades reguladoras de algunas enzimas complejas son heteropolimerasas o son además enzimas multiméricas que sin capacidad catalítica en sí que se encargan de regular e inhibir a otras enzimas, así que se conocen como las subunidades reguladoras OR que regulan las subunidades catalíticas OC. Asimismo, el inhibidor alostérico lleva una disociación que hace que une de esa forma la subunidad R y la subunidad C. También hay que decir que los zimógenos, que son enzimas que necesitan sintetizarse como precursores activos y que dan a formar, de hecho, una interacción con el enzima activo tras el corte desde el punto de vista del promotor, es el caso, por ejemplo, de la tripsina o la quimiotripsina, que son reguladas por el componente del tripsinógeno y quimiotripsinógeno, y estos normalmente son procesos irreversibles que una vez ya se han cortado o ya han producido la sección, ya es imposible que vuelvan al estado anterior. De manera que se inactivan o inhiben mediante un proceso competente de condiciones especiales. De hecho, esto es muy típico de la coagulación del tipo sanguíneo, por ejemplo, de la protrombina y de la trombina, porque son dependientes de estos procesos, como digo, del fibrinógeno, la fibrina y demás, y que también tienen que ver con la tripsina y el quimiotripsinógeno y tripsinógeno, como ya veremos en el caso del metabolismo y de la sangre. Asimismo, no en todas las rutas metabólicas los procesos alostéricos están de manera eficiente, ya que como hay alostéricos positivos y negativos, en general los efectores de tipo K, conocidos así porque activan o inhiben la KM, también vamos a conocer a los efectores de tipo V, que son aquellos que activan o inhiben a la velocidad máxima. Por tanto, los reguladores por modificaciones covalentes, que son los que producen procesos irreversibles, o los isoenzimas, que normalmente producen procesos un tanto ya más estructuralmente equivalentes y que por tanto son reversibles, estas isoenzimas normalmente se producen mucho en el caso del hígado. Es el caso, por ejemplo, de la lactato deshidrogenasa, que permite el cambio de lactato a piruvato y viceversa. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.